Empezamos. Bien, sean todos y todas muy bienvenidos a este programa y espero de que cada uno de ustedes se sientan bien porque en la misma Biblia dice de que donde están 2 o 3 reunidos hay está Dios y que no hay mejor lugar en el mundo que es compartir la palabra de Dios. Bienvenido también a las personas que nos están viendo y de que puedan sentirse cómodos y que también puedan compartir la lección de hoy. Vamos a presentar a Janine, que hoy nos va a tener el tema central. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy acá en casa de mis abuelos, de mis abuelos maternos por si acaso, y no me traje nada, el computador, nada. De hecho, tengo la misma cara de ayer, por eso estoy así. Pero bueno, vamos a empezar con la lección de hoy. Estoy del celular, así que voy a usar la escuela sabática que tengo en el celular, así que a ratos quizás mi cámara se va a ir. Bueno, hoy día el resumen de toda la semana, así que mientras la leía yo estaba como, me gustó, o sea, más que nada el resumen, porque es parecida a la semana antepasada, y yo ayer le decía a Tito, hoy Tito, sí, estoy re nerviosa, yo hace mucho tiempo no doy la escuela sabática, más encima que no me levanto todos los días a asistir a la escuela, y sin embargo ayer mientras leía, y hoy día temprano también, nos da un mensaje importante, que es el aprender a descansar en Cristo, ¿no? O sea, el título de la semana era anhelo de más, como decir preocupación de más, o sea, no tenemos por qué estar preocupados de más, ¿ya? Y si nos preocupamos de más, si sentimos esa ansiedad, si andamos como, no andamos en esa calma, ¿no? O sea, ponemos como... andamos quizás ansiosos, qué sé yo, no estamos como viviendo el verdadero descanso, no estamos viviendo el verdadero cristianismo, ¿no? Porque no podemos nosotros, que creemos en Dios, en su palabra y todo, estar preocupados si, estoy haciendo bien las cosas como Dios manda, esto estará bien, esto estará mal, o sea, eso está de más, ya eso, como dice también toda la lección, estas 13 semanas, descanso en Cristo, o sea, no estamos descansando en Cristo si estamos viviendo de esa manera. Entonces yo dije, ya, me voy a relajar, hay que aprender a descansar en Cristo, ¿no? Así que me gustó todo lo que hemos aprendido esta semana, y de eso se trata, de aprender a descansar en Él, a no preocuparnos de más. Tampoco es que hagamos todo lo que, o sea, tampoco es que Dios ¿cómo se llama? Nos dé, o sea, tan permisivo tampoco no es que hagamos lo que queramos, pero que aprendamos a descansar en su palabra, ¿cierto? Y en sus promesas, ¿ya? Lo otro es que, a ver, déjame leer un poquito para recordar. Acá está. Ya. Lo otro es que nos da como ejemplo, ¿cierto? El pueblo de Israel, ¿cierto? Todo lo que ellos tuvieron que pasar, todos los errores que ellos cometieron, todas las victorias que ellos cometieron. Y eso también nos da un reflejo y una enseñanza, en el sentido de que nuestra vida es muy parecida, o sea, es reflejo de lo que ellos vivieron, porque ellos iban camino, ¿cierto?, al hogar celestial, y nosotros también. Y qué enseñanza también nos da eso, que ellos no supieron descansar en Cristo, o sea, ellos tuvieron a Cristo en todo momento, o sea, cuando puso ese fuego, cuando abrió las aguas, ¿cierto? Cuando en la roca, ¿cierto? O sea, Cristo siempre ha estado con ellos y ellos no lo supieron ver, no lo supieron aprovechar, en el maná, o sea, en todo, siempre estuvo Cristo. Y ese fue uno de los errores grandes del pueblo de Israel, que no supo descansar en Cristo.
¿ya? Y eso es lo que nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Y Cristo está en varias cosas de nuestra vida, ¿no? O sea, cuando nos va bien en el trabajo, cuando nos va bien en la prueba, cuando todos los días tenemos un plato de comida, un techo, un lugar donde dormir, cuando tenemos a la familia juntos, ¿cierto? En cada alegría, en cada amigo, en cada momento feliz, Cristo está ahí, Cristo está ahí. ¿Ya? Entonces, en esas pequeñas cosas, Cristo, o sea, en todo lo bueno, en todo lo que nos da quizás esa calma temporal, por así decirlo, está Cristo ahí. Pero para los que no lo sabemos, Cristo siempre está ahí. El que no lo sabe es porque no sabe descansar en Cristo, pero Cristo siempre está ahí. ¿Ya? Y ese fue uno de los errores que tuvo el pueblo de Israel y que es el reflejo también de nuestra vida, como les decía, para el camino celestial. Entonces nosotros, y la diferencia también que tenemos nosotros, es que podemos descansar en Él por el sacrificio de Jesús, a diferencia de ellos que no tenían eso. Entonces imagínense, cada vez que cometían un error, ¿cierto? Hacían este tipo de sacrificio y ritual, que me imagino que, eh, no sé, yo no me imagino matando, por ejemplo, un corderito, debe ser horroroso. Entonces, yo creo que en el momento que los hacían, imagínense una adolescente, un joven, ver y tener que hacer eso para enmendar su pecado debe haber sido terrible. Yo creo que a nadie le, o no sé, yo me meto en sus cabezas, diría, chuta, así no me dan ganas de pecar más. Y a nosotros se nos hizo fácil porque Cristo murió, o sea, nosotros no tenemos que hacer eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en Él y a estar tranquilos, confiados, a vivir el verdadero cristianismo, ¿ya? Y ahora sí voy a leer lo que dice la lección. Dice, no siempre estamos listos para venir a Jesús con nuestras pruebas y dificultades. A veces relatamos libremente nuestros problemas confiándolos a oídos humanos y compartimos nuestras aflicciones con los que no pueden ayudarnos, mientras que descuidamos el confiarle todo a Jesús, quien puede cambiar la tristeza en gozo y paz. La abnegación, el altruismo, le da gloria y victoria a la cruz. Las promesas de Dios son muy preciosas. Debemos estudiar su palabra si queremos conocer su voluntad. Las palabras inspiradas, si se las estudia con cuidado y se las obedece en la práctica, guiarán nuestros pies por una senda allanada, por donde podemos caminar sin tropezar. Eh, si todos los pastores y el pueblo llevaran sus cargas y sus perplejidades a Jesús, ¿quién espera para recibirlos y darles paz y descanso? Nunca abandonará a los que depositan su confianza en Él. Y acá hay unas 4 preguntas que la verdad estaban buenas y que podemos contestar acá y dialogar entre nosotros, que me gustó ahí para que podamos reflexionar, que se las digo. Que dice la primera, ¿qué tiene de especial el día de reposo sabático que prefigura el descanso celestial de Dios para su pueblo? Es decir, ¿de qué manera el descanso sabático nos da un anticipo de la eternidad? Yo contestando eso, porque nosotros siempre decimos, ya, sí, el día de reposo hay que guardarlo, se le dedica al Señor y todo, pero podemos guardarlo, yo puedo guardar todos los sábados, pero estoy realmente descansando, o sea, y yo creo que a eso se refiere cuando nos pregunta de qué manera el descanso sabático nos da un anticipo de la eternidad. O sea, se refiere al verdadero descanso y confianza en la palabra que Dios nos da en la Biblia, ¿no? Sus promesas, no necesariamente el de guardarlo, porque yo creo que cualquier persona puede guardar el sábado. Creo que cualquier persona eh, no, quizás cree que guardando el sábado, listo, estoy cumpliendo con todas las de la ley, esto me hace diferente al resto. Sí, lo hace diferente al resto, pero en su corazón realmente sentirá ese descanso. Entonces, más que nada, yo a lo menos le entiendo así. No sé si ustedes tienen algún otro comentario o respuesta a la primera pregunta. ¿Vale? Ahí está. No sé quién quiere hablar. ¿Nadie? Yo te...
La Biblia dice que de sábado en sábado y de día de reposo en día de reposo alabaremos al Señor en la tierra nueva, ¿no? Entonces aquella persona que no comprende qué es lo que significa el día de reposo en Cristo, pues no va a poder guardar los sábados en el cielo. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros guardamos el sábado mirando televisión en la tarde, programas cristianos o películas cristianas, pues se van a llevar un gran chasco porque en el cielo no hay televisión, ¿no? Y no hay Hollywood, pues no van a poder ver esas películas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que no encuentran en Cristo su refugio y no hacen de ese día un día de comunión, pues se van a llevar una gran sorpresa porque en el cielo todo el mundo está en comunión con Dios. Dios está en medio de sus criaturas. Entonces es por eso que en el libro, en la Biblia dice, de sábado en sábado, de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorarme, ¿no? Y esto es muy cierto. Aquella persona que sabe el significado, que sabe guardar su sábado en Cristo, pues esta persona no tendrá ningún problema en el cielo, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces también leía y escuchaba que decía que, por ejemplo, esas cosas, como usted dice, no, nos preocupan, ¿no? O sea, uy, mira el hermano lo que está haciendo, mira cómo llega así. Y también nos enseña que tenemos que aprender a quizás no preocuparnos tanto por ello, porque ellos también están viviendo su propio cristianismo y que nuestra misión obviamente es eh, hablarle obviamente con paciencia, con mansedumbre, con amor, ¿cierto? Porque nos falta el asombrado, ¿no? El que ahí anda, no, hermano, aquí, allá, pero y eso también me cae encima, ¿no? Porque yo miro mucho a mi familia, por ejemplo, y bueno, ahí estamos aprendiendo. El Señor hace lo suyo. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, pisar paso firme con Dios porque Dios nos va guiando, nos va enseñando, nos va eh, iluminando en su palabra y obviamente el Espíritu Santo hace lo suyo, ¿ya? Así que eso es bonito. La otra pregunta que dice, expiación significa reconciliación e indica el camino de regreso a Dios. Piensa en esta importante declaración que se encuentra en Romanos 5:11, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si alguien te pregunta, ¿qué significa estar reconciliado con Dios? ¿Y qué diferencia marcó esta reconciliación en tu vida? ¿Qué responderías? Bueno, yo diría de que es como que uno tiene reconciliarse es como una conexión con Dios y que uno, cuando obviamente a veces nadie es perfecto en esta vida, pero si uno en sí le deposita todo a Dios, pues obviamente tú vas a sentir como a Dios lo vas a sentir mucho más y de que tú vas como vas a sentir esa conexión de que obviamente tú no lo vayas a volver a hacer más. Claro, totalmente. Y aparte, automáticamente uno siente como ese descanso al compartir esa carga, ¿no? Yo hace como, ya voy a cumplir 2 años, si no me equivoco, sí, 2 años, en que yo me reconcilié con Dios, porque yo estuve alejada mucho tiempo de Dios, y la verdad es que sí marca una diferencia abismal, y creo que todos los que estuvimos alejados en el momento de regresar con Cristo se nota esa diferencia, y uno dice, chuta, tanto tiempo estuve alejado de Dios, mira, de la tranquilidad, del gozo, de la paz que me perdí, porque uno estando alejado, ¿cierto? Ahí es donde más nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Y claro, yo aprendí a descansar porque imagínense, o sea, a mí me preocupaba todo, cómo llegaba a fin de mes, mi hijo, yo soy mamá, entonces un hijo también trae muchas responsabilidades, arrastraba, perdón, problemas familiares, un montón de cosas, y Dios siempre está ahí, o sea,
es increíble cómo Dios nos llama, ¿no? Dios siempre me estuvo ahí llamando, diciendo, hola Janina, acá estoy yo, tu solución, la, la, la. Y en el momento que lo acepté y me reconcilié con Él, o sea, Él empezó a hacer todo lo suyo, o sea, dejé que Él hiciera en mi vida y Él empezó a alejar personas, empezó a callar boca, me empezó a proveer, o sea, yo ya llegué a un punto, yo la verdad soy muy confiada, muy confiada. Yo sé que a mí, yo todo lo que voy a tener todos los días es porque Dios lo permite y sé que Dios no me va a faltar y sé que Dios me va a dar lo que necesito. Aún así, no tenga nada porque por algo Dios nos pone en las situaciones que, o sea, por algo Dios permite cosas que sucedan en nuestra vida porque Él busca que nosotros crezcamos en algún ámbito espiritual porque siempre ahí es donde más tenemos que crecer y ya que todo lo demás es pura añadidura nomás, ¿no? Y esa diferencia yo vi que marcó, ¿no? Yo hice, cuando trabajé mi parte espiritual, o sea, ya todo lo demás se alineó completamente. Y ahí me di cuenta que está el verdadero cambio en desarrollar esa parte espiritual. Ahí viene mi hijo. No sé si alguien más tiene otra respuesta. A mí me gustaría decir que la reconciliación, para poderse reconciliar, primero hay que conciliarse, ¿no? Simplemente conciliarse, reconciliarse es volver a conciliarse, ¿no? Es darle la segunda capa. Para conciliarse es, si ustedes miran las definiciones, se van a dar cuenta que es la resolución de un conflicto, hacer la paz, encontrar un acuerdo. Y eso es desde un punto de vista muy bonito porque a través de la historia del pueblo de Israel, Dios siempre ha tomado la iniciativa. El hombre siempre se ha justificado, siempre ha buscado excusas. Y Dios a través de la historia siempre ha estado llamando a su pueblo, siempre ha estado llamándolos a su hijo, ¿no? Y es lo mismo que pasa hoy día en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos llama una y otra vez, una y otra vez. Y no se cansa de llamarnos, ¿no? Y es por eso que es muy importante la oración, ustedes la llaman intercesora, la llamo la oración de Utrui, la oración por los otros, porque es la puerta abierta para la intervención de Dios, ¿no? Dios no puede actuar en la vida de alguien si uno no le da permiso. Y es por eso que Dios, lo hemos visto esta semana, Dios no puede entrar en tu vida, no te puede forzar. Él es Dios todopoderoso, pero no puede entrar a la fuerza en tu vida. Para eso tiene que abrirle la puerta a uno. Por eso dice Jesús, no, yo estoy a la puerta y llamo, ábreme y vas a ver que vamos a hacer un convenio, vamos a comer juntos. Y eso es lo más bonito que tiene el Evangelio, ¿no? Sí, y mire, acá hay otra pregunta que la verdad es que no la entendí bien, a ver si ustedes me pueden ayudar ahí, que dice, ¿cómo podemos evitar especializarnos en cosas secundarias en nuestra vida cristiana que nos mantiene enfocados en el cuadro completo que se ofrece en la palabra de Dios? Eso como que no la entendí mucho y no supe cómo contestarla. No sé si ahí ustedes tienen alguna interpretación mejor de la pregunta. ¿La puedes volver a leer? Porque no la escuché muy bien. Dice, ¿cómo podemos evitar especializarnos en cosas secundarias en nuestra vida cristiana que nos mantiene enfocados en el cuadro completo que se ofrece en la palabra de Dios? Queda como tarea. Es una interesante pregunta porque Sí. es un arma de doble filo, ¿ah? Esa pregunta. Es un cuchillazo esa pregunta, porque a veces nosotros caemos en el fariseísmo, nosotros somos fariseos, ¿no? Nosotros somos los campeones del sábado. No hagas esto, no hagas aquello. A veces el sábado es, ¿no? Mira, ya empezó el sábado, no hagas eso. O ya terminó el sábado, puedes hacer, ¿no? Entonces nosotros nos especializamos en lo que debemos y no debemos hacer, en actos, ¿no? Los fariseos también eran campeones del sábado, ¿no? No puedes escupir en sábado.
¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Decía, ustedes no pueden escupir en sábado. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan cuando sanó al ciego? ¿Qué es lo que hizo? Escupió, hizo lodo de su saliva y le untó, ¿no? Y la ley de ese entonces decía que uno no podía escupir en sábado porque una plantita podía crecer, ¿no? Entonces, a veces nosotros basamos nuestro sábado solamente en teorías, en conceptos, en ideologías personales, y no nos centramos en lo que es básico, que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? El sábado fue hecho para que el hombre fuese bendecido, para que el hombre estuviese en comunión con Dios, y esa comunión trae bendiciones. El hombre hizo todo lo contrario, hizo una carga. No hagas aquello, no hagas esto. O lo podemos poner de otro punto, ¿no? A veces nos centramos, por ejemplo, en el vegetarianismo, ¿no? Yo quiero acercarme más, y pensamos que con nuestro vegetarianismo vamos a obtener atención, que no digo que sea malo, ¿no? Pero a veces tomamos el camino equivocado, ¿no? Las personas, no comas esto, no comas aquellos que comen carne se van a ir al infierno, aquellos que toman, que toman leche les va a caer, ¿no? A veces nos enfocamos en cosas secundarias, ¿no? Cuando el centro del problema es mi relación con Dios. Es eso. No tenemos una buena relación con Dios, pues voy a reaccionar de una mala manera. Mi relación con Dios está tan buena, pues yo voy a actuar de la manera como a Dios le gusta. No sé quién. Bueno, yo me acordaba antes cuando yo era pequeña, Tito, con lo que estaba diciendo de que antes a mí me gustaba mucho ver la televisión. Ese era como de niña mi pasatiempo favorito, ver la televisión, ver muñequitos y esas cosas. Ya cuando llegaba la hora del sábado, obviamente yo crecí en un hogar cristiano, entonces a veces siempre mis padres me veían hasta las 6 de la tarde, a veces cuando hasta se ocultaba el sol y yo seguía viendo mi televisión. Me decía, no puedes ver la televisión porque ya hoy es sábado. A veces uno obviamente, uno no sabe, pero si uno en sí enseña a los hijos siempre a guardar el sábado como se debe, obviamente ellos van a ir aprendiendo porque no es fácil, obviamente, tú ponerle un entretenimiento a ellos, a los niños, pero ya uno debe siempre de enseñarle porque la misma Biblia dice que si tú instruyes al niño en el camino, ya cuando vaya a ser viejo nunca se va a apartar de él. Y entonces, ¿cómo se llama? Esa pregunta va en lo que o sea, estoy entendiendo mejor la pregunta, ¿no? ¿En qué nos estamos enfocando realmente? Y cuando respondió Tito, sí, pues, toda la razón. A veces hay cosas que nos molestan y uno actúa y reacciona de una forma que no corresponde, y ahí es donde no nos estamos manteniendo, como dice ahí, en lo que Dios nos pide, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Mire, la otra pregunta y última dice, vuelve a reflexionar en todos los errores y la falta de fe que los hijos de Israel manifestaron en el desierto, aunque los detalles de sus desafíos son diferentes de los nuestros, en el sentido de que no estábamos vagando en el desierto. Dice, ¿qué principios comunes existen? Es decir, en nuestra experiencia cristiana, ¿cómo podríamos enfrentarnos a los mismos desafíos que ellos y cómo podemos aprender de sus errores? Esa es otra pregunta de dos filas. Esa es otra pregunta que es un cuchillazo. Sí, la verdad es que sí. No. Los desafíos que yo como aprendemos. Bueno, es que como les decía yo al principio, y lo que yo entendí, es que ellos no supieron descansar en Cristo, o sea, ellos no aprovechaban, o no veían, yo creo que no veían a Cristo en todos los milagros que hizo en el pueblo, o sea, a ellos prácticamente no les faltó nada. O
sea, Moisés se tuvo que enojar cuando golpeó la roca, ¿no? Y ese fue un error grande y que nosotros no, o sea, tenemos que tener presente todos los días, porque todos los días Cristo obra alrededor nuestro. Cristo nos cuida, Cristo está en cada momento que nosotros nos sentimos felices, que nos va bien, ¿no? Y siento yo que el pueblo de Israel no vio eso, o sea, veía donde, ¿cómo se llama? Se quejaba, ¿no? Se quejaba de que antes estaban mejor, o sea, lo que ya conocemos la historia. Y creo que ese es uno de los grandes errores que ellos tuvieron, que no supieron descansar. Y lo mismo es para nosotros, porque nosotros también vamos directo al hogar celestial. Y un error que tenemos que, o sea, es algo de lo que tenemos que tener presente. De ese error es del que más tenemos que aprender. Y yo creo que Cristo va, o sea, al reconocer eso, Dios va arreglando lo demás, nuestros otros detallitos. Pero tener siempre presente que Él está en todo momento con nosotros y que Él obra para bien. No sé qué otro comentario ustedes. Yo pienso que les daban el clavo, porque el pecado, o sea, el gran error que cometió el pueblo de Israel es no conocer a su Dios. Y ese es el gran error que tenemos hoy día. Y la palabra, una persona que no conoce a su Dios, por ejemplo, si yo conozco, vamos a darnos un ejemplo, ¿no? Si yo conozco a Janine, yo la conozco, hay mucha diferencia si yo la conozco de hace años que de hace semanas. Si yo la conozco de hace años y ella me dice, ¿sabes qué, Tito? Tengo un problema, préstame plata. Ya, Janine, toma. Porque ella me conoce y yo la conozco, yo sé que ella me va a pagar. Pero si ella no me conoce y yo no la conozco y ella me dice, préstame plata, yo digo, uy, uy, no, muy difícil, muy difícil. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no conoció a su Dios. Y como no conoció a su Dios, no confió en las promesas que Dios le dio. No aprendió a descansar en él. Uno de los ejemplos que tenemos, y es el más común, ¿no? Y vamos a extrapolar un poquito. En el libro de Deuteronomio, Dios le promete al pueblo de Israel la salud. ¿Ya? Le dice, ustedes serán un pueblo que estará lleno de salud. ¿Ya? A ustedes no les caerá ninguna enfermedad que les cayó a los egipcios cuando yo los ataqué. Ninguna enfermedad vendrá sobre ustedes. Y la única condición que yo quiero es que ustedes me obedezcan, que ustedes marchen en mis vías y sigan mis caminos. Eso es lo que le dijo. Yo les voy a dar salud si ustedes me obedecen. Con eso sacamos, Elena de White y los escritos inspirados, tiramos como conclusión de que la salud de una persona está ligada a la obediencia, tanto a los principios divinos como a los principios de salud que Dios le ha dado a su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Cuando nos enfermamos es porque desobedecemos, hemos quebrado alguna ley de la salud. Y lo primero que hacemos no es consultar al gran médico, sino perdemos la fe, nos vamos al otro médico. Y eso es de una manera general, ¿no? A veces nosotros decimos, sí, cuando lleguen las 7 plagas yo voy a confiar en Dios y Dios me va a cuidar. Y este ejemplo ya lo hemos dado, ¿no? Ese día sí voy a confiar en Dios porque Dios me va a cuidar. Si hoy día no confiamos en Dios para que nos cuide, para que nos cuide ahora, ¿ustedes piensan que vamos a confiar de aquí a un futuro? Jamás. Si hoy día no ejercemos esa fe viva, porque la fe es eso, un proceso, nos permite conocer a alguien. Si hoy día no aprendemos a conocer a esa persona, mañana no lo vamos a hacer. Eso es imposible. Científicamente, psicológicamente y bíblicamente es imposible. Así es que no podemos engañarnos. Si hoy día nosotros no guardamos el sábado correctamente, ¿no? Si hoy día no nos entregamos a Dios correctamente, mañana no lo vamos a hacer. Es por eso que Pablo lo dice, ¿no? En esta semana dice, si escuchareis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. Y eso es un llamado. Si hoy día te llama,
Cuidado. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se resiste a la voz de Dios, no es que el Espíritu no deje de llamarnos, el Espíritu sigue llamándonos, pero nuestro corazón se vuelve más duro. Y cuando se vuelve más duro, deja de escuchar al llamado del Espíritu. A cierto momento ya no lo vamos a escuchar. Y debemos tener mucho cuidado. Has dado en el punto, ese es el punto, Yanine. El pueblo no conoció a su Dios. Y ese es el mismo error que hoy día tenemos. No conocemos a nuestro Dios. Sí, ahí tú dijiste algo importante. No endurezcamos nuestros corazones. Creo que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Veo hartos conectados. No sé si alguien más quiere comentar algo, compartir algo. Ahí vi a Carolina que levantó la mano, creo. Carolina. Sí, Gallardo. No. Bueno. Nadie. Ya. Nadie entonces. Bueno, chiquillos, esa fue la lección de hoy, que el resumen más bien de la semana. La verdad es que ha estado bien bonito. Todas las lecciones tan bonitas nos dejan una enseñanza muy bonita. Cada vez aprende algo nuevo, aunque ya hayamos escuchado la historia. Yo aprendí algo nuevo, que es a descansar verdaderamente en Cristo. Y les comparto eso también, ¿no? A que no tengamos anhelo de más, como dice el título, que no nos preocupemos de más, que si nos sintamos ansiosos y todos recuerden, no, hay que descansar en Cristo. No, tranquila. Dios ya sabe lo que necesita, ¿no? Así que eso, queridos hermanos, gracias. Muchas gracias, Yanini, por tan interesante lección. A la verdad, no sé ustedes, pero a mí la verdad de que me encantó. Esta semana la lección ha estado súper interesante. Bien, ahora vamos a tener una oración. Yanini, ¿puedes orar para terminar? Ya, inclinemos el rostro. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, primero te damos gracias por un día más y por tener esta instancia en donde podemos estudiar tu palabra, reflexionar en ella y por aprender más, para aprender más de ti. Señor, te pedimos de hoy en adelante que cada vez nos hagas pisar más fuerte en tus caminos, nos des más entendimiento de tu palabra para que verdaderamente aprendamos a descansar en ti y podamos llegar a ese hogar celestial que tú tienes para nosotros, Señor. Que aprendamos de todas las historias que tú nos muestras, Señor, para que podamos estar alerta, ¿no? Y ser más fuertes en fe, ser más humildes, ser más, como dice, manso, ¿no? Para dar también tu palabra, porque a veces nos enfocamos en otras cosas que no son características de tu carácter y es ahí donde tenemos que llegar, ser casi iguales a ti. Y sí, es un camino un poco, eh, no quiero decir complejo, pero más o menos así, por eso te pedimos que tu presencia siempre esté con nosotros, que tu palabra siempre nos deje ese empujoncito para darnos cuenta y empezar a cambiar cosas que quizás no corresponden, Señor. Cada uno sabe lo que, lo que tiene que cambiar. Yo lo sé, yo sé que tengo muchos errores, Señor, pero confío en que estando a tu lado, todo se irá arreglando, ¿no? Y igual para todos. Vivimos en un mundo malo, así que enséñanos a descansar en ti para que tú obres siempre para bien, Señor. Te pido por cada uno de los aquí presentes que tú los bendigas en su día a día, Señor, acompáñalos y todo te lo pido en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias, Janina, de nuevo. Y gracias a los amigos que nos están viendo. Y así que los esperamos para la próxima lección.